Un millonario entró en la cafetería de la universidad de su hija. Lo primero que escuchó lo dejó completamente inmóvil, y unos minutos después, toda la universidad descubriría quién era realmente aquel hombre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El primer tren AVE de aquella mañana abandonó Madrid poco después de las 7. Mientras los campos castellanos se deslizaban lentamente tras la ventanilla, Alejandro Herrera sostenía una taza de café que ya había perdido el calor. Apenas la había probado. Entre sus manos descansaba una vieja cartera de cuero. De ella sacó una fotografía ligeramente desgastada por el tiempo. Isabel sonreía bajo la luz dorada de un atardecer en Salamanca. A su lado, una niña de 6 años abrazaba un libro con la misma ilusión con la que otros niños abrazan un juguete. Lucía. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. «Ojalá pudieras ver esto», susurró. Guardó la fotografía con el mismo cuidado con el que se protege un recuerdo irreemplazable. Vestía una americana azul marino sin ningún distintivo llamativo, una camisa blanca y unos zapatos bien cuidados. Cualquiera que compartiera vagón con él habría pensado que era un viajero más. Y así era exactamente como le gustaba viajar. Las pérdidas le habían enseñado que nada era eterno. Primero despidió a su hermano Miguel. Años después, a Isabel. Desde ese entonces comprendió que la mejor herencia que podía dejar a su hija no era el dinero, sino la oportunidad de construir su propio camino. A esa misma hora, el sonido de unas campanas rompía el silencio de una residencia universitaria en Salamanca. Lucía abrió la ventana. El aire fresco de septiembre entró en la habitación acompañado por el aroma del café recién hecho, que llegaba desde un pequeño bar de la calle. Poco a poco, la ciudad despertaba entre bicicletas, estudiantes y conversaciones apresuradas. «Buenos días», dijo Elena mientras preparaba una tostada. «Buenos días». Elena observó la chaqueta que Lucía acababa de ponerse. «Pensé que hoy estrenarías algo». Lucía sonrió mientras terminaba de abotonársela. «¿Y por qué iba a hacerlo?» «Empieza un curso nuevo». Lucía pasó la mano por la manga de la prenda. «Porque todavía está perfecta. Podrías comprarte otra». Lucía bajó la vista un instante. «Era de mi madre. No hizo falta añadir nada más». Elena comprendió que aquella chaqueta tenía un valor que ninguna etiqueta podía explicar. Cuando salían de la residencia, el teléfono de Lucía vibró. «¿Cómo va el viaje?», preguntó al contestar. «Llegaré dentro de un par de horas. ¿Todo preparado para la reunión?» «Sí. Después quería invitarte a comer». Lucía dudó unos segundos. «Otro día, ¿te parece?» Alejandro entendió enseguida el motivo. Su hija quería vivir aquella etapa como cualquier otra estudiante, sin privilegios y sin que su apellido hablara por ella. «De acuerdo», respondió con calma. «Estoy muy orgulloso de ti». Cuando terminó la llamada, volvió a mirar la fotografía de Isabel. Recordó una frase que ella repetía a menudo. «El apellido puede abrir una puerta. El carácter decide si mereces cruzarla». Alrededor del mediodía, la Universidad de Salamanca estaba llena de vida. En los patios resonaban conversaciones, pasos apresurados y el aroma constante del café. Lucía caminó hacia la cafetería con la misma mochila de siempre. No buscaba ya llamar la atención. Nunca lo había hecho. Al otro lado del mostrador, Carmen Ruiz supervisaba el servicio del almuerzo. Llevaba más de 20 años trabajando allí. Con el paso del tiempo había terminado convencida de que la experiencia rara vez se equivocaba. Creía reconocer a las personas antes incluso de escucharlas. Cuando Lucía entró en la fila, Carmen la observó apenas unos segundos. Para ella fue suficiente. En silencio. Ya había formado una opinión. Una empleada joven se acercó para preguntarle dónde colocar unas bandejas, sin apartar la vista del comedor. Carmen respondió en voz baja. «La gente dice mucho antes de abrir la boca». La empleada no entendió el comentario. Lucía tampoco llegó a escucharlo.
Pero aquel juicio silencioso acababa de poner en marcha una historia que muy pronto cambiaría para siempre la vida de toda la universidad. La rutina tiene una forma silenciosa de revelar quiénes somos de verdad. No suele hacerlo en los grandes momentos, sino en esos pequeños gestos cotidianos que casi nadie recuerda, salvo quien los recibe una y otra vez. Las primeras semanas en la Universidad de Salamanca transcurrieron con la calma propia del inicio del curso. Lucía encontraba refugio en las viejas salas de la biblioteca, donde el olor a los libros antiguos y el crujido de la madera parecían detener el tiempo. Le gustaba aquella ciudad precisamente por eso. Nunca tenía prisa. Cada mediodía cruzaba el patio camino de la cafetería, y casi siempre encontraba la misma mirada esperándola. Al principio, Carmen Ruiz apenas reparaba en ella. Después empezó a hacerla esperar unos segundos más que a los demás. Con el paso de los días, aquellos segundos se convirtieron en minutos. «La siguiente», decía sin levantar apenas la vista. Lucía aguardaba en silencio mientras otros estudiantes, llegados después, recibían antes su comida. Una mañana reunió valor. «Disculpe, creo que me tocaba». Carmen alzó la vista con aparente indiferencia. «No tengas tanta prisa. Aquí todos acaban comiendo». Lucía asintió con educación. «Claro». No insistió. Había comprendido que algunas personas dejan de escuchar mucho antes de que la otra termine de hablar. Aquella noche, Elena observó que el plato de Lucía seguía casi intacto. «¿Todo bien?». Lucía tardó unos segundos en responder. «Sí, solo estoy cansada». Elena percibió que había algo más, pero también sabía que hay silencios que necesitan tiempo antes de convertirse en palabras. Días después, Javier Morales coincidió con Lucía a la entrada de la facultad. «Siempre llegas antes que todos. Me gusta cuando el campus todavía está tranquilo». Javier sonrió. «Yo pensaba que era el único que disfrutaba escuchando las campanas antes que el ruido de las clases». Caminaron juntos entre los edificios históricos, mientras el sol iluminaba las fachadas de piedra. Sin proponérselo, aquel paseo terminó convirtiéndose en una costumbre. Carmen llevaba más de 20 años trabajando en la cafetería. Con el tiempo había llegado a confiar más en su intuición que en cualquier documento. Estaba convencida de que bastaban unos segundos para saber quién tenía delante. No necesitaba conocer nombres, ni escuchar explicaciones. Creía que la experiencia hablaba antes que las personas. Cuando Lucía llegó aquel jueves, volvió a fijarse en ella. «¿La tarjeta?». Lucía se la entregó. El lector confirmó de inmediato que era válida. Aún así, Carmen la sostuvo unos segundos más entre los dedos. «¿Es tuya?». Lucía la miró con sorpresa. «Claro que sí. Últimamente conviene comprobarlo todo». Le devolvió la tarjeta con un gesto seco. Javier había presenciado la escena desde pocos metros. Aquello ya no le parecía una casualidad. Cuando se sentaron a comer, dejó el tenedor sobre la bandeja. «Esto lleva pasando demasiado tiempo». Lucía evitó mirarlo. No merece la pena darle importancia. Precisamente por pensar eso, nadie dice nada. Ella guardó silencio. No porque Javier estuviera equivocado, sino porque temía que una simple queja terminara convirtiéndola en la hija de Alejandro Herrera, antes de haber demostrado quién era por sí misma. Aquella tarde, Alejandro llamó desde Madrid. «¿Cómo va todo?». «Muy bien». «¿Te estás acostumbrando a la universidad?». Lucía contempló durante unos instantes el cielo anaranjado sobre los tejados de Salamanca. Cada día un poco más. Hablaron de profesores, de libros y de la ciudad. No mencionó la cafetería, ni una sola vez. Cuando la llamada terminó, Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa. Había algo distinto en la voz de su hija. No era tristeza. Era esa calma con la que, a veces, intentamos evitar que quienes más queremos se preocupen por nosotros. Al día siguiente, Lucía volvió a la cafetería. Carmen ya la observaba antes incluso de que llegara al mostrador. «¿Has comprobado que tienes saldo suficiente?». «Sí». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Carmen. Nunca está de más asegurarse.
Lucía tomó la bandeja sin responder. No hacía falta levantar la voz para herir a alguien. A veces bastaba con sembrar una duda delante de los demás, desde el otro extremo del comedor. Carmen siguió observándola, convencida de que su experiencia nunca se equivocaba. Todavía no sabía que esa certeza estaba a punto de convertirse en el mayor error de toda su vida. Hay decisiones que parecen insignificantes cuando se toman, pero terminan cambiando la vida de muchas personas. Aquella mañana de octubre, Alejandro Herrera llegó a Salamanca convencido de que solo debía cerrar un acuerdo importante con la universidad. Ignoraba que, antes de terminar el día, el documento que llevaba en su maletín sería lo menos importante de todo cuanto había traído consigo. El cielo estaba completamente despejado. Las primeras hojas amarillas cubrían algunos rincones de la Plaza Mayor, mientras el campus recuperaba su ritmo habitual entre conversaciones, bicicletas y el aroma del café recién servido. Poco antes de las 9, Alejandro atravesó el histórico edificio del rectorado. Caminaba solo, sin escoltas, sin fotógrafos, solo un discreto maletín de cuero y una carpeta con el logotipo de Herrera Biotech. El rector Ignacio Álvarez salió a recibirlo personalmente. Bienvenido de nuevo, señor Herrera. Siempre es un placer volver a Salamanca. Entraron en la sala de reuniones mientras la luz de la mañana iluminaba los antiguos patios de piedra. Durante casi 2 horas revisaron el proyecto que haría posible la construcción del Centro de Investigación Isabel Herrera. No solo incluiría nuevos laboratorios, también abriría oportunidades para jóvenes investigadores que, de otro modo, jamás podrían permitirse una carrera científica. Cuando llegó el momento de firmar, el rector deslizó lentamente el convenio hacia Alejandro. Con este acuerdo, nuestra universidad inicia una nueva etapa. Alejandro tomó la pluma, firmó sin ceremonias, después cerró la carpeta. La investigación cambia el futuro de un país, dijo con serenidad. La educación cambia el de una persona. Nadie respondió. No hacía falta. Todos comprendieron el verdadero significado de aquellas palabras. Al concluir la reunión, el Consejo Universitario insistió en ofrecerle un almuerzo privado. Será un honor celebrarlo con usted. Alejandro agradeció el gesto. De verdad, se lo agradezco. Guardó unos segundos de silencio antes de añadir. Pero hoy ya tengo un compromiso. El rector sonrió. ¿Con algún ministro? Alejandro negó con una sonrisa discreta. Con mi hija. Las risas llenaron la sala. Uno de los profesores comentó en voz baja. Hay compromisos que ningún cargo puede superar. Alejandro simplemente asintió. No podía estar más de acuerdo. Mientras tanto, Lucía terminaba una práctica de biología molecular. Al salir del edificio, Javier la alcanzó en las escaleras. ¿Biblioteca después de comer? Como siempre, empiezo a pensar que conoces mejor estos pasillos que yo. Lucía sonrió. Todavía sigo perdiéndome. Eso significa que Salamanca aún guarda secretos para ti. Caminaron juntos hacia la cafetería atravesando el patio central. A su alrededor, los estudiantes hablaban de exámenes, de fútbol o de los planes para el fin de semana. Todo parecía completamente normal. Y precisamente por eso nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Detrás del mostrador, Carmen Ruiz supervisaba el servicio con la seguridad de todos los días. Había trabajado allí durante más de 20 años. Con el tiempo había llegado a confiar más en su criterio que en cualquier documento. Creía que bastaban unos segundos para saber quién tenía delante. Cuando vio entrar a Lucía, volvió a observarla en silencio. No conocía su historia, ni sentía la necesidad de conocerla. En su mente, el juicio ya estaba hecho. Después de despedirse del rector, Alejandro rechazó el vehículo oficial que lo esperaba frente al edificio. Prefirió caminar. Le gustaba escuchar el bullicio del campus, los pasos sobre la piedra antigua, las conversaciones mezcladas con el sonido lejano de las campanas. Durante unos segundos recordó a Isabel diciendo que las universidades no solo enseñaban profesiones,
sino también maneras de mirar el mundo. Sacó el teléfono. Pensó en avisar a Lucía, pero volvió a guardarlo. Quería sorprenderla. Imaginó su sonrisa al verlo aparecer en la cafetería. Dentro del comedor. La fila avanzaba lentamente. Lucía tomó una bandeja y esperó su turno. Cuando llegó frente al mostrador, Carmen levantó la vista. No extendió la mano para recoger la tarjeta. Primero observó a la joven. Solo después volvió a mirarla a los ojos. El murmullo del comedor continuaba alrededor de ellas. Pero Javier percibió aquel gesto. Ya lo había visto antes. Lucía, susurró. Ella respiró hondo. Intentó mantener la calma. Entonces Carmen apoyó ambas manos sobre el mostrador. Su voz sonó lo bastante alta para que varios estudiantes dejaran de hablar. «Un momento», hizo una breve pausa. «¿Está segura de que está en la fila correcta? ¿En ese mismo instante?» La puerta principal de la cafetería se abrió. Alejandro Herrera acababa de entrar. Nadie reparó en su presencia, pero él sí escuchó aquella pregunta. Y sin saberlo, acababa de presenciar el primer instante del acontecimiento que cambiaría para siempre la vida de su hija. Y el rumbo de toda la universidad. A veces, una sola frase basta para revelar aquello que una persona lleva años creyendo. La cafetería seguía llena cuando Carmen Ruiz apoyó ambas manos sobre el mostrador y fijó la mirada en Lucía. ¿Está segura de que está en la fila correcta? Durante unos instantes, el comedor quedó en silencio. Lucía sostuvo su tarjeta con firmeza. «Sí, señora. Vengo aquí desde que empezó el curso». Carmen ni siquiera hizo ademán de cogerla. La observó durante unos segundos, como si intentara confirmar una idea que ya había formado mucho antes. Hay personas que deberían acudir primero al servicio de ayuda, no ocupar el lugar de quienes realmente pertenecen a esta universidad. Las conversaciones se apagaron. Más de un estudiante volvió la cabeza. Javier dio un paso al frente. «Lucía estudia aquí. Todos la conocemos». Carmen ni siquiera lo miró. «No he hablado contigo». Lucía volvió a extender la tarjeta. «Puede comprobarla otra vez». Esta vez Carmen la tomó. La pasó por el lector. Un breve pitido rompió el silencio. Tarjeta válida. Todo era correcto. Pero Carmen no acercó la bandeja. Continuó inmóvil. Las máquinas también pueden equivocarse. Lucía respiró despacio. «No entiendo cuál es el problema». «El problema», respondió Carmen con firmeza, «es que llevo más de 20 años trabajando aquí. Sé reconocer cuando algo no encaja». Las palabras pesaron sobre el comedor. Javier ya no pudo callarse. «Eso es injusto. Si no te gusta cómo trabajo, eres libre de comer en otro sitio». En ese momento se escuchó una voz serena. «Disculpe». Todos se giraron. Un hombre de cabello gris, americana azul y un sencillo maletín de cuero avanzó hasta el mostrador. Era Alejandro Herrera. Lucía sintió un vuelco en el pecho. «¿Papá?» Él le dedicó una sonrisa tranquila. «Hola, hija». Después miró a Carmen. «¿Podría decirme qué ocurre?» Carmen lo observó de arriba abajo. No vio un reloj de lujo, ni escoltas, ni nada que llamara la atención. Solo a otro padre dispuesto a intervenir. «No es asunto suyo». Alejandro mantuvo la calma. «Mi hija solo quiere almorzar. Tendrá que esperar». «¿Por qué?» Carmen cruzó los brazos. «Porque aquí las normas las pongo yo». Alejandro guardó silencio unos segundos. «Si existe alguna duda, seguro que podemos aclararla hablando». «No necesito que me diga cómo hacer mi trabajo». Lucía se acercó a su padre. «De verdad, no pasa nada». Pero Alejandro percibió algo que iba mucho más allá de aquellas palabras. No era miedo, era el cansancio de quien llevaba demasiado tiempo soportando la misma situación. La miró con calma. «Lucía, esto ya había pasado antes». Ella bajó la vista. No respondió. Y aquel silencio bastó para decirlo todo. Alejandro comprendió que no estaba presenciando el principio del problema. Solo estaba viendo su último episodio.
Carmen golpeó suavemente el mostrador. Señor, le pido que abandone la zona de servicio. Solo he hecho una pregunta. Y yo le estoy dando una orden. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos. Las conversaciones desaparecieron. Solo se escuchaba el inicio de las grabaciones. Javier cruzó una mirada con Elena. Esto iba a acabar mal, susurró ella. Carmen dio un paso al frente. Si no se marcha ahora mismo, llamaré a seguridad. Alejandro asintió. Está en su derecho. Aquella respuesta desconcertó a Carmen. Esperaba una discusión, quizá una amenaza. Pero aquel hombre seguía hablando con la misma serenidad, y eso empezaba a inquietarla. Pocos minutos después aparecieron 2 agentes de seguridad. Marta Sánchez fue la primera en acercarse. Buenos días. ¿Qué sucede aquí? Antes de que Alejandro respondiera, Carmen habló con rapidez. Este hombre está alterando el funcionamiento de la cafetería y se niega a obedecer las instrucciones del personal. Marta observó a Alejandro. Permanecía inmóvil, con una mano sobre el maletín y una expresión serena. Nada en él transmitía agresividad. La agente respiró hondo. Señor, ¿podría decirme su nombre? Alejandro estaba a punto de responder cuando la puerta principal volvió a abrirse. Varias personas entraron con paso apresurado. Entre ellas caminaba el rector Ignacio Álvarez, que buscaba a Alejandro para acompañarlo a la siguiente reunión. Al principio no comprendió lo que estaba viendo, pero bastó un segundo para descubrir al empresario rodeado de estudiantes, personal de seguridad y un comedor completamente en silencio. Entonces entendió que algo muy grave acababa de suceder. El silencio, a veces, pesa más que cualquier grito. Durante unos segundos, nadie en la cafetería fue capaz de decir una sola palabra. Todas las miradas iban de Alejandro Herrera al rector Ignacio Álvarez y, de allí, a Carmen Ruiz, que seguía convencida de haber actuado correctamente. El rector avanzó con paso rápido. Al ver a Alejandro, su expresión cambió de inmediato. Señor Herrera, ¿se encuentra bien? Alejandro asintió. Yo sí, rector, pero me temo que hay personas que llevan demasiado tiempo sin estarlo. Ignacio frunció el ceño. Miró a Lucía, después a Carmen. Y, por último, a los agentes de seguridad. ¿Puede alguien explicarme qué ha ocurrido? Carmen dio un paso al frente. Rector, este hombre ha interrumpido el servicio y ha cuestionado mi autoridad delante de todos. Ignacio permaneció inmóvil. ¿Este hombre? Sí, señaló a Alejandro sin vacilar. El rector respiró despacio. Señora Ruiz, ¿sabe con quién está hablando? Carmen respondió con la misma seguridad. Con un padre que ha venido a montar un espectáculo. Nadie se movió. Ignacio bajó la mirada un instante antes de responder. No. Volvió a levantar la vista. Está hablando con don Alejandro Herrera, presidente de Herrera Biotech y principal benefactor del nuevo centro de investigación, Isabel Herrera, cuyo convenio acabamos de firmar esta misma mañana. La cafetería quedó completamente inmóvil. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Otros dejaron lentamente la bandeja sobre la mesa. Los teléfonos seguían grabando. Carmen palideció. Volvió a mirar a Alejandro. La misma americana discreta. El mismo maletín. El mismo hombre. Lo único que había cambiado era la idea que ella tenía de él. Alejandro habló con la misma serenidad de siempre. Señora Ruiz, permítame hacerle una pregunta. Ella apenas pudo asentir. Si hoy yo fuera simplemente un padre más, ¿habría tratado igual a mi hija? Carmen guardó silencio. No encontró respuesta, porque todos los presentes ya la conocían. Alejandro continuó. No me preocupa que no supiera quién soy. Hizo una breve pausa. Me preocupa pensar cuántos estudiantes habrán pasado por aquí, sintiéndose juzgados antes de que alguien los conociera. Aquellas palabras pesaron más que cualquier reproche. Ignacio dio un paso al frente,
Señora Ruiz, queda suspendida de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. Carmen levantó la cabeza. ¿Me está suspendiendo? Estoy protegiendo a esta universidad. Ella intentó justificarse. Solo seguía mi criterio. Precisamente ese criterio será revisado. Los agentes la acompañaron hasta la salida sin necesidad de intervenir. Mientras abandonaba la cafetería, sintió el peso de decenas de miradas. No eran de enfado, eran de decepción. Aquella misma tarde, el rector convocó una reunión extraordinaria. Alejandro acudió acompañado por Laura Fernández, asesora jurídica de Herrera Biotech. Muchos esperaban que exigiera sanciones ejemplares. Sin embargo, comenzó diciendo, «No he venido a pedir un trato especial». La sala quedó en silencio. «He venido a pedir respuestas». Miró a todos los presentes. «Quiero saber si mi hija ha sido la única». Nadie respondió. Entonces Laura dejó una carpeta sobre la mesa. Durante las últimas horas han llegado varios testimonios de antiguos estudiantes. El rector abrió el primero. Una exalumna relataba que había dejado de utilizar la cafetería porque se sentía observada cada vez que entraba. Otro estudiante confesaba que prefería marcharse antes que soportar comentarios sobre su aspecto. Había más testimonios, muchos más. Ignacio cerró lentamente la carpeta. Comprendió que el problema llevaba años allí. Simplemente, nadie había querido verlo. Al caer la tarde, el video grabado por Javier comenzó a difundirse por las redes sociales. No mostraba gritos ni empujones, solo una sucesión de pequeños gestos imposibles de ignorar. La calma de Lucía, la educación de Alejandro, las palabras de Carmen, y el silencio que siguió cuando toda la verdad salió a la luz. Miles de personas compartieron aquellas imágenes. No porque apareciera un hombre rico, sino porque cualquiera podía verse reflejado en aquella escena. Todos, alguna vez, habían sentido el peso de ser juzgados antes de ser escuchados. Antes de abandonar la universidad, Alejandro encontró a Lucía sentada en un banco del patio. Se sentó a su lado. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Fue Lucía quien rompió el silencio. «Perdón por no habértelo contado». Alejandro negó con suavidad. «No tienes que pedir perdón». Ella bajó la mirada. «Pensé que podía soportarlo». Él tomó su mano. Ser fuerte no significa sufrir en silencio. Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. Las campanas volvieron a sonar sobre los tejados de Salamanca, mientras el sol desaparecía tras los edificios de piedra. Ambos comprendieron que aquel día no había terminado una historia. Había comenzado el cambio que aquella universidad llevaba demasiado tiempo necesitando. 3 meses después. El invierno había cubierto Salamanca con un aire mucho más sereno. La investigación confirmó que lo ocurrido con Lucía no había sido un caso aislado. Durante años, varios estudiantes habían presentado quejas por el trato recibido en la cafetería, pero muchas nunca llegaron a ser escuchadas. Carmen Ruiz fue destituida de su cargo, y la universidad aprobó un nuevo protocolo para garantizar que todos los estudiantes fueran atendidos con el mismo respeto, sin importar su apariencia o su situación económica. Alejandro Herrera mantuvo intacta la donación de 18 millones de euros. Solo puso una condición. No quiero que este edificio sea recordado únicamente por sus laboratorios. Quiero que también recuerde que el conocimiento pierde su valor cuando se olvida la dignidad de las personas. El rector aceptó sin dudar. Semanas después, Lucía y Javier impulsaron una iniciativa llamada Mesa Abierta, en la que estudiantes veteranos acompañaban a quienes comenzaban su vida universitaria para que nadie volviera a sentirse juzgado antes de ser conocido. Con el paso de las semanas, el proyecto creció mucho más de lo que ambos habían imaginado. Cada vez eran más los estudiantes que se ofrecían como voluntarios. Algunos llegaban para ayudar, otros simplemente querían que nadie volviera a sentirse solo en un lugar que debía ser un espacio de aprendizaje y respeto.
En diciembre, durante el Día de las Familias, la cafetería volvió a llenarse de conversaciones, risas y el inconfundible aroma del café recién hecho. Los padres aguardaban pacientemente con una bandeja entre las manos, mezclados con profesores y estudiantes en un ambiente tranquilo y cercano. Entre ellos estaba Alejandro. Claudia Moreno, la nueva responsable de la cafetería, lo reconoció enseguida. «Señor Herrera, si lo desea, puede pasar primero». Alejandro sonrió con amabilidad. «Gracias, pero prefiero esperar mi turno. Hoy soy un padre más». Claudia le devolvió la sonrisa. «Entonces esperaremos todos igual». Cuando Lucía llegó a la fila, padre e hija se encontraron frente al mostrador. Nadie reparó en la sencillez de su ropa. Nadie la observó con desconfianza. Solo recibió el mismo saludo cordial que cualquier otro estudiante. Aquella normalidad, tan sencilla para cualquiera, significaba mucho más de lo que ambos podían expresar con palabras. Mientras almorzaban, Lucía levantó la vista. ¿Sabes qué ha sido lo más importante que he aprendido este semestre? ¿Qué? Ella sonrió. Que nunca podemos saber la historia que esconde la persona que tenemos delante. Alejandro levantó su vaso. Por eso el respeto siempre debe llegar primero. Lucía asintió en silencio. Por primera vez desde que había llegado a Salamanca, sintió que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Las campanas de Salamanca volvieron a sonar sobre los antiguos tejados de la ciudad. Fuera, los estudiantes seguían cruzando los patios de la universidad como cualquier otro día. La fila de la cafetería avanzaba con absoluta normalidad. Algunos saludaban a quienes acababan de llegar. Otros compartían mesa con compañeros a los que apenas conocían unas semanas antes. Sin grandes discursos, la universidad había empezado a cambiar desde los gestos más sencillos. Alejandro y Lucía salieron juntos al patio. Caminaron unos metros sin decir una palabra. No hacía falta. Y, por primera vez desde que Lucía había llegado a Salamanca, aquel lugar se parecía al sitio con el que ambos habían soñado desde el principio. Hay historias que terminan al cerrar la última página, pero otras permanecen con nosotros durante mucho tiempo. La de Alejandro. Lucía y la Universidad de Salamanca no trata solo de un error o de un prejuicio, sino de cómo un gesto de respeto puede cambiar la vida de una persona y, con el tiempo, la de toda una comunidad. Personalmente, lo que más me conmovió no fue descubrir quién era Alejandro, sino ver que eligió responder con serenidad cuando tenía motivos para reaccionar de otra manera. Quizá la mayor lección de esta historia es que todos merecemos ser escuchados antes de ser juzgados. La bondad, cuando nace del corazón y no espera nada a cambio, tiene la capacidad de transformar destinos. El dinero, la posición o la apariencia pueden impresionar durante un instante, pero son la compasión, el respeto y el amor por los demás los que realmente construyen un hogar y dejan una huella en la vida de las personas. Como una pequeña lámpara encendida en una ventana durante la noche, un acto sencillo de humanidad puede iluminar el camino de alguien que parecía haber perdido la esperanza. Esta es una historia adaptada, inspirada en situaciones que muchas personas podrían reconocer. Su intención no es señalar a nadie, sino invitarnos a reflexionar sobre la importancia de mirar a los demás con más empatía y menos prejuicios. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Si esta historia te emocionó o te dejó una enseñanza, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorarse o deseas compartir otra reflexión, escribe un 0. Me encantará leerte. Gracias por acompañarme hasta el final. Ojalá que, la próxima vez que conozcamos a alguien, recordemos que las apariencias duran solo un instante, pero la forma en que tratamos a los demás puede permanecer en su corazón para toda la vida.